Bienvenidos al módulo 2 acerca del curso del CIRE. Probablemente has leído la norma o quizás has visto algunos tutoriales, pero aún así no comprendes cuándo y cómo utilizar las opciones de descargar, complementar, reemplazar y ajustar la propuesta. Por eso en este video vamos a revisar todo lo concerniente al registro de ventas e ingresos electrónicos. Empezaremos hablando un poco de la teoría e iremos viendo la parte práctica en la plataforma del CIRE. Y para ello haremos uso de unas macros que compartiremos de manera gratuita. Finalmente, si no viste el video del módulo 1, te sugiero que pases a verlo, ya que encontrarás información valiosa. Diferencia entre el CIRE y el PLE. En el módulo anterior hemos hablado extensamente acerca de las principales diferencias entre el PLE y el CIRE. No obstante, podemos ver una diferencia puntual entre el registro de ventas e ingresos generados en el PLE y generados a través del CIRE, que es el relacionado con el código del libro. En el caso del PLE, utilizamos los códigos 14.1 para el registro de ventas y 14.2 para el registro de ventas en formato simplificado. En cambio, en el CIRE corresponde el código 14.4. Propuesta automática del CIRE. La propuesta es un listado de todos los comprobantes de pago electrónicos que una empresa ha recibido y o emitido, y es el punto de partida para preparar y declarar nuestros registros electrónicos. Por lo tanto, primero debemos descargar y revisar la propuesta otorgada por SUNAT en la plataforma del CIRE. Estructura del RIB. La estructura del RIB está conformado por anexos que nos dictan las pautas para elaborar archivos planos que, según sea nuestra necesidad, nos permite comparar, complementar, reemplazar y ajustar la propuesta. Y según sea el caso, vamos a utilizar un anexo u otro. Para mejor comprensión, veámoslo en la pantalla. Descargar la propuesta del RIB. Nos logueamos con nuestras credenciales de la clave SOL. Una vez que hemos logueado y nos encontramos en la ventana principal, en mi caso elegimos la opción Empresas. Clic en el menú Sistema Integrado de Registros Electrónicos, clic en el submenú Registros Electrónicos, elegimos el registro del RIB, seleccionamos el periodo con el que vamos a trabajar. Lo primero que nos va a mostrar la aplicación del CIRE es una tabla y una gráfica con el resumen de la propuesta, es decir, la cantidad de comprobantes y los importes globales del periodo seleccionado. Luego pasamos a ver la propuesta detallada. Aquí podemos navegar en el detalle de los comprobantes. Sin embargo, en mi caso pueden notar que tengo 145 registros, pero me muestra un listado agrupado de 20 en 20. Aquí puedo configurar también que me muestre hasta 100 registros. Sin embargo, tendría que ir a una siguiente página, por lo que no me es muy práctico revisarlo directamente desde aquí. Por esa razón vamos a descargar el contenido de la propuesta, ya sea en un archivo TXT o CSV. Para ello damos clic en el botón exportar. En mi caso escogeré la opción TXT, pero también pueden utilizar la opción de CSV. Una vez generado, nos saldrá un mensaje de confirmación indicando que se ha generado un ticket. Luego vamos a ir a la pestaña de información de gestión y luego a estado de envío ticket. En la columna reportes y descargas podemos encontrar nuestro archivo en formato comprimido. También podemos observar que el estado del proceso figura terminado. Descargamos el archivo en zip, lo ubicamos dentro de nuestra computadora y abrimos el archivo. Ahora tenemos que migrar el contenido de bloc de notas a un Excel para analizarlo con mayor comodidad. Hay muchas maneras de hacer esto. Una de ellas es copiar el contenido de bloc de notas y pegarlo a un Excel. Seleccionamos la primera columna, luego vamos al menú Datos, elegimos la opción Texto en columna, escogemos Delimitados, Siguiente. En separador elegimos la opción Otros y digitamos el símbolo de la barra vertical. Damos Siguiente y Finalizar. Con esto ya tendríamos nuestra propuesta en Excel. La ventaja de tener la propuesta en Excel es que nos permite aplicar filtros, fórmulas, sumatoria de totales o cualquier otra opción que nos permita un mejor análisis. Complementar la propuesta. Una vez que hemos revisado la propuesta, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Estamos de acuerdo con la propuesta? En caso estemos conformes, todo se volvería fresco, chill, relax, ya que deberíamos aceptar la propuesta y generar el registro. Y con esto ya habríamos terminado lo correspondiente a las ventas. Por otro lado, si no estamos de acuerdo con la propuesta, deberíamos realizarnos otra pregunta. ¿Cuán factible o práctico en materia de tiempo es identificar los comprobantes que generan la diferencia o inconsistencia para evaluar la opción de complementar la propuesta? Es decir, se recomienda complementar la propuesta cuando el volumen de trabajo es manejable. Por ejemplo, imaginemos que durante el mes emití 100 comprobantes, pero que al cierre
del mes no me figuran dos comprobantes en la plataforma del CIRE. Imaginemos que para este caso yo soy una empresa que por mi actividad tengo autorizado la emisión de comprobantes físicos por contingencia. Es decir, realizo ventas en una zona rural, que no cuenta con acceso a fluido eléctrico o internet, o me hackearon mi facturador. Imaginemos el caso más remoto, ya que solo es para fines explicativos. Dicho esto, para complementar la propuesta, podemos hacerlo de dos maneras: de forma manual o de forma masiva, a través de un archivo TXT. Veamos primero en pantalla un ejemplo agregando una factura física de forma manual. Para ello, una vez que nos encontramos en la propuesta del RUBIE, nos vamos al botón Agregar y empezamos a llenar la información, como por ejemplo los datos de cabecera, la fecha, el tipo de comprobante. En este caso vamos a ingresar una factura, serie del comprobante. Aquí tengan en cuenta que no permite agregar series electrónicas. Por ejemplo, si escribimos F001, nos sale un mensaje que dice formato incorrecto. Y esto es porque no podemos ingresar facturas electrónicas. En este caso vamos a agregar una serie de factura física y continuamos llenando los siguientes datos. Terminamos llenando los importes. Recuerden en este caso son datos ficticios, ya que es solo a manera de ejemplo. Guardamos y listo. Adicionalmente podemos seleccionar el registro que hemos grabado previamente y podemos editarlo, así como eliminarlo. Otro detalle a tener en cuenta es que la opción de editar y eliminar solamente se encuentran habilitadas para los documentos que nosotros agregamos de manera manual. Las facturas electrónicas que figuran en la propuesta no permiten seleccionar y por ende no permiten eliminar o editar. Sin embargo, una opción que nos brinda el aplicativo es que permite excluir o deslistar los comprobantes que seleccionamos haciendo clic en estas flechas circulares, pero sugiero que no vayan a realizarlo si no están seguros, ya que los excluye de manera permanente y a la fecha no he podido ubicar una opción para revertir el proceso. Aquí podemos observar un comprobante que a modo de ejemplo se excluyó de la propuesta y lo muestra en el resumen de comprobantes no incluidos. Sin embargo, una vez que está aquí, no ubicamos ninguna opción para poder revertir la operación. Ahora hagamos uso de la macro. Pero antes, aprovecho para comentarte que si aún no tienes la macro, te sugiero que vayas a la caja de descripción y lo solicites de manera gratuita, sin costo, solo siguiendo unos sencillos pasos. Ahora sí, volviendo al caso práctico, para complementar la propuesta, debemos ir al anexo 2 y llenar los datos del comprobante que queremos cargar masivamente. Para agilizar este proceso yo tengo dos registros prellenados a modo de prueba, como pueden ver. Se llenan los datos del RUC, la razón social del generador, el periodo, la fecha de emisión, el tipo, la serie y el número del comprobante, los datos del cliente, los importes y el código de la moneda. Pero mucha atención aquí. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en el campo 4, que corresponde al código del CAR, y los campos 34 al 40, para el caso de complementar la propuesta, no se llena. Es decir, se dejan en vacío o en blanco. Y los campos del 41 al 57 son de libre utilización. Seguidamente, para poder generar el archivo de bloc de notas para la carga masiva en la macro, debemos llenar los datos que conforman el nombre del archivo, como es el RUC, el año, el mes y el correlativo. El correlativo que vamos generando cronológicamente. En mi caso, yo estoy en el número 5 porque estuve haciendo prácticas anteriormente, pero si tú recién vas a utilizar el CIRE, debes iniciar con el número 1. Luego debemos crear una carpeta de nombre CIRE Macro en la unidad C de nuestro computador. Caso contrario, nos saldrá un mensaje indicando que se debe crear la carpeta previamente. Luego, si ya creaste dicha carpeta, damos clic en el botón Generar anexo y debería salir un mensaje indicando que se guardó con éxito. A continuación, ubicamos el archivo y lo comprimimos en formato zip. Nos vamos a la plataforma del CIRE, seleccionamos la propuesta del RUBIE, damos clic en la opción de importación de CP o comprobante de pago, ubicamos la ruta donde tenemos el archivo zip, que sería la carpeta CIRE Macro, damos clic en cargar archivo, nos sale un mensaje que se ha creado un ticket y que deberíamos consultarlo. En la opción estado de envío ticket. Para ello nos vamos a información de gestión, estado de envío ticket. En la columna estado de proceso debe aparecer un mensaje que diga validando archivo o terminado. Y si vemos el detalle del ticket, nos indica que hay dos comprobantes aceptados. Por lo tanto, si vamos de regreso al detalle de la propuesta, podemos ubicar los dos comprobantes que hemos cargado con el TXT. Y eso sería básicamente todo el proceso. Si por el contrario, en estado de proceso nos sale procesado con errores, debemos descargar el reporte y hacer la corrección respectiva. Los errores más comunes con los que te puedes encontrar es intentar cargar comprobantes con serie electrónica. Como indiqué anteriormente, solo permite comprobantes con serie física. Otros errores comunes son, por ejemplo, error en la digitación en el RUC, error en la digitación de los importes y otros similares. Reemplazar la propuesta.
Ahora bien, para entender en qué casos vamos a optar por la opción de reemplazar la propuesta, imaginemos que somos una empresa que tiene operaciones de ventas de exportación y adicionalmente tiene ventas inafectas o ventas exoneradas y durante el mes emití 100 comprobantes. 50 de esos comprobantes son por exportaciones, 40 de esos comprobantes son por ventas grabadas y los últimos 10 comprobantes son notas de crédito en dólares. Y luego de revisar la propuesta que me ofrece SUNAT, concluyo que en el CIRE todas las exportaciones no se muestran en su columna respectiva, sino que por alguna razón se muestran en la base grabada. Es decir, los importes de mis ventas deberían aparecer en esta columna, sin embargo están apareciendo en esta otra columna. Y además, las notas de crédito en dólares no tienen el tipo de cambio correcto. Recordemos que al tratarse de una nota de crédito, el tipo de cambio que se debe usar es la misma que se usó al momento de registrar el comprobante de pago que va a ajustar. En dicho caso, podríamos entrar a las notas de crédito y cambiar el tipo de cambio de manera manual y luego grabarlo. Pero debemos tener en cuenta que a la fecha el tipo de cambio es el único dato que nos permite modificar en la propuesta. Es decir, si yo intento modificar algún otro campo de la factura, el botón de editar en el CIRE se encuentra deshabilitado. Además que en este ejemplo, por la cantidad de errores, no es operativamente una buena idea, ya que podríamos invertir mucho tiempo haciendo las correcciones. Bueno, en conclusión, en este caso nos convendría ignorar por completo la propuesta del CIRE y reemplazarlo por una versión correcta del registro de ventas. Ahora vamos al caso práctico en la macro. Para ello debemos tener en cuenta que esta macro cuenta con una hoja o una pestaña por cada anexo con el que queremos trabajar. En este caso tenemos que tener en cuenta la estructura del anexo 3. Primero llenamos la información que queremos reemplazar. A modo de ejemplo, yo tengo prellenados 2 comprobantes. Aquí se debe llenar los mismos campos que utilizamos cuando complementamos la propuesta. Es decir, los datos del generador, los datos del comprobante, así como los datos del cliente. Los importes, de igual modo debemos dejar vacío el campo de posición 4, que corresponde al CAR, debido a que el CIRE lo genera de manera automática. Y también debemos dejar vacío los campos 34 y 40. Y colocamos la información para generar el archivo TXT, como son los valores del RUC, el año, el mes, el indicador de operaciones, el indicador del libro y el indicador de la moneda. Lo que podemos observar en este anexo es que no incluye un campo para el correlativo. Luego damos clic en generar anexo y ya se habría guardado nuestro archivo TXT en la carpeta CIRE macro en la unidad C. Ubicamos el archivo, lo comprimimos en formato zip, luego en el CIRE nos vamos a la propuesta, luego damos clic en el botón reemplazar propuesta, seleccionamos la ruta del archivo zip y damos clic en cargar. Y nuevamente nos ha salido un mensaje indicando que se ha generado el ticket respectivo. Damos clic en aceptar y verán que se ha generado automáticamente el preliminar del RUB con los 2 comprobantes que hemos cargado. Aquí podemos seleccionar y editarlos de ser el caso, o podemos eliminarlos individualmente. Y finalmente podemos registrar o eliminar el preliminar. También podemos observar que los comprobantes que hemos utilizado como ejemplo, el CIRE les ha generado el CAR automáticamente. Esa es la razón por la cual el campo de posición 4 se deja vacío. Y eso sería todo. Por si hay dudas, lo recapitulamos en el siguiente diagrama. Primero, debemos revisar la propuesta. Si te preguntas desde cuándo podemos revisar la propuesta, se puede a partir del segundo día calendario del mes. Luego de revisar la propuesta, nos preguntamos, ¿es correcta la propuesta? Si tu respuesta es sí, generamos el preliminar, el cual está habilitado desde el 8º día calendario del siguiente periodo al que estamos trabajando. Por el contrario, si luego de revisar la propuesta encontramos inconsistencias, nos preguntamos, ¿son pocas las correcciones o son manejables dentro de la plataforma del CIRE? Si la respuesta es sí, optamos por la opción de complementar en base al anexo 2. Pero si nuestra respuesta fuera que tenemos muchas inconsistencias y representa un buen porcentaje de errores, optamos por reemplazar la propuesta, teniendo de base el anexo 3, para finalmente generar el preliminar. Y con eso ya habríamos concluido. Ajustes posteriores, operaciones registradas en el RUB. Primero debemos plantearnos si el ajuste está relacionado con un comprobante que corresponde a un periodo donde nos encontramos obligados al PLE o al CIRE.
La premisa en este caso sería saber desde cuándo estamos obligados a llevar el CIRE. Veamos un caso práctico. Suponiendo que el ajuste correspondería a hacerlo en un periodo donde nos encontrábamos obligados al CIRE. Ante todo debemos tener en consideración los tres procedimientos indicados en la tabla 8. El primer procedimiento sería con errores que conforman el CAR. Recordemos que el CAR está conformado por una concatenación del RUC del emisor, el tipo, la serie y el número del comprobante de pago. En este caso práctico, se plantea que se detectó en el mes de septiembre una factura registrada en el CIRE dentro del periodo de julio, con un error en la digitación de la serie. La serie registrada errada se consignó con el 001, pero correspondía al 002. La resolución en este caso sería realizar dos registros. En el primer registro se vuelve a llenar todos los datos originales, a excepción de los campos 14 al 26, que corresponden a los importes monetarios, y estos serían reemplazados por ceros. Este procedimiento de cierta manera anularía el registro errado, y en el segundo registro se volvería a ingresar la información correcta. Veamos el ejemplo en la macro. Llenamos la celda con los datos originales con que fueron registrados, es decir, el periodo, la fecha de emisión, el tipo, la serie errada y el número de comprobante, los datos del cliente, pero, atentos aquí, los importes deben ser ingresados todos en cero y listo. Seguidamente llenamos el siguiente registro. Del mismo modo, llenamos las celdas con los datos correctos, incluidos los importes monetarios. Es decir, nuevamente ingresamos el periodo, la fecha de emisión, el tipo, número y la serie correcta del comprobante, los datos del cliente, pero con la salvedad que en este caso sí corresponde colocar los importes correctos. El segundo procedimiento de la tabla 8 sería con aquellos que no conforman el CAR. En este segundo caso práctico se plantea que se detectó en el mes de septiembre una factura registrada en el CIRE del periodo de julio con un error en la digitación en los importes monetarios. La base imponible se consignó con 100 soles cuando correspondía a 1000 soles. La resolución en este caso sería realizar un solo registro con los datos correctos, manteniendo el CAR. Veamos el ejemplo en la macro. Llenamos la celda con los datos correctos, incluido los importes monetarios. Es decir, nuevamente ingresamos el periodo, la fecha de emisión, el tipo, la serie, el número de comprobante, los datos del cliente y los importes monetarios. Con esta operación estaríamos modificando el registro del comprobante referenciando el CAR respectivo. En este punto se debe mantener los datos del CAR. A manera didáctica, yo he llenado la celda del CAR, pero al momento de generar el TXT para cargar el CIRE, se debe dejar en blanco esta celda, debido a que bastaría con las demás celdas para conformar el CAR. Es decir, antes de presentarlo, esta celda debería ir en blanco. El tercer procedimiento de la tabla 8 sería para aquellos comprobantes que no fueron anotados en su oportunidad. En este tercer caso se plantea que se detectó en el mes de septiembre una factura no registrada en el CIRE del periodo de julio. Es decir, por ejemplo, se me traspapeló la factura física y me olvidé anotarlo. La resolución en este caso sería realizar un solo registro con los datos correctos. Llenamos las celdas con los datos completos, es decir, nuevamente ingresamos el periodo, la fecha de emisión, el tipo, la serie y el número de comprobante, los datos del cliente, los importes, y con esta operación ya estaríamos incorporando el registro del periodo respectivo donde no fue anotado. Ajustes posteriores por errores cometidos en el PLE. En este caso práctico se plantea que se detectó una factura registrada en el PLE del periodo de mayo, con un error en la digitación de los importes monetarios. La base imponible se consignó con 100 soles cuando correspondía a 1000 soles. Similar a uno de los ejemplos anteriores, solo que en este caso es cuando el error proviene del PLE. Lo que debemos tener en cuenta es el indicador del campo 35, que es el estado que identifica la oportunidad de la anotación. Usaremos el estado 8 cuando la operación corresponde a un periodo anterior y no ha sido anotada en dicho periodo. Y usaremos el estado 9 cuando la operación corresponde a un periodo anterior y sí ha sido anotado en dicho periodo. Perfecto. Entonces, este tipo de ajuste posterior conserva el estilo o la forma de corregir como se viene manejando actualmente en el PLE. Es decir, la estructura y la forma de trabajar no ha cambiado. Veamos el ejemplo en la macro. Llenamos la celda con los datos correctos como debió realizarse en su oportunidad. Es decir, nuevamente ingresamos el periodo, la fecha de emisión, la serie, el número de comprobante, los datos del cliente y los importes monetarios, teniendo presente que utilizaremos en este caso el estado 9 en el campo 35 y debemos referenciar o mantener el mismo QO del comprobante errado. Y suponiendo el mismo caso, pero con la diferencia de que la factura no fue registrada en su oportunidad,
La única diferencia sería utilizar el estado 8 en el campo 35. Finalmente, llenamos los datos de la cabecera para generar el archivo TXT como son el RUC, el año, el mes, el indicador de operaciones, el indicador del libro, el indicador de la moneda y el número correlativo. Y damos clic en el siguiente botón para generar el archivo TXT. Ahora bien, dentro de la plataforma del CIRE, la ruta para la carga del TXT sería en la pestaña que indica Gestión de ajustes posteriores. Y para cargar los ajustes posteriores generados en el CIRE, lo haremos a través de este botón. Y para los ajustes posteriores generados en el PLE, lo haríamos a través de este otro botón. Finalmente, no se olviden de ver nuestro próximo video donde realizaremos la práctica del uso de la macro para el registro de compras electrónico. Y si creen que este video es de utilidad, no duden en compartirlo.